Estamos en la entrega número 4. La verdad que esta sería la entrega 5, ¿verdad? Yo le puse ahí la 4, pero es la clase número 5. Así que vamos a ver algunas circunstancias. El consejero debe estar preparado en el área teológica, pero también en el área del conocimiento de la conducta humana. Y esas dos áreas, la teología más la conducta humana, las tiene que fundir a eso, a la teología teórica, por decirlo así, y la conducta humana. Entonces, la unión del conocimiento de la conducta y el conocimiento de la teología nos hace una teología práctica o teología aplicada. Cómo utilizar la palabra de Dios en aspectos diarios del ser humano, donde hay que ayudar a resolver conflictos. Yo manejo una postura, ¿verdad? Hay dos posturas dos posibles posturas que puede tomar el consejero con relación al aconsejado. Está lo que se llama la consejería directiva y la consejería no directiva. Por lo general los pastores son directivos. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre consejería directiva y consejería no directiva? El consejero directivo pretende que el aconsejado haga absolutamente lo que él quiere. Hay un pastorado directivo también y un pastorado no directivo. Desde la perspectiva psicológica, estoy trasladando conceptos psicológicos a la vida pastoral, a la consejería pastoral. Desde el concepto psicológico se le llama la no directividad o la directividad. Por ejemplo, ¿en qué consiste la directividad o el consejero o el pastor directivo? Que yo doy una orden, yo doy un consejo, pero se tiene que hacer tal y cual yo lo digo. Si usted me pide consejos a mí y no va a hacer lo que yo le digo, entonces no se acerque a mí, porque no tiene sentido. Generalmente así es el consejero directivo, el pastor directivo. Hágase tal cual yo les dije. No cambien. Y si hacen algo diferente y les sale mal, entonces ya viene el juicio, ya viene el castigo, ya él te lo dije. Ahora, ¿cuál es el problema de la consejería o la pastoral directiva? Que forma autómatas. Nunca la persona puede tener su propio criterio. Son débiles, siempre van a tener la necesidad de estar pidiendo ayuda, más la otra área, la consejería no directiva, el consejero o el pastor le da parámetros y es el aconsejado el que al final toma las decisiones. En la consejería no directiva, el consejero solamente pone pautas y el mismo aconsejado es el que va poniendo las reglas del juego, qué decisiones tomar. No es el consejero ni el pastor el que le dice, toma esta decisión. El consejero lo va dirigiendo para que el mismo aconsejado vaya viendo las posibles salidas. Y entre las posibles salidas a su solución, tomar una. Pero es el aconsejado el responsable de la decisión. Al ser el responsable de la decisión, él va creciendo emocionalmente, él va quitando la codependencia. Nosotros los pastores y los consejeros a veces trabajamos un elemento psicológico que crece en las personas que se llama codependencia. Las personas dependen tanto de nosotros para tomar decisiones y la codependencia no da crecimiento, no da desarrollo. La codependencia en consejería, hay codependencia emocional y en otras áreas, ¿verdad? El esposo o la esposa a veces toma codependencia y tanto el codependiente, la persona que depende, se acostumbra a vivir así y la persona de la que dependen también necesita que alguien dependa. Es un círculo vicioso.
eso también se da en la consejería. Nosotros nos volvemos codependientes o trabajamos, hermanos en la iglesia, codependientes, que no pueden tomar una decisión si el pastor o si el consejero no les dice qué hacer. Y nosotros nos volvemos tan directivos que no nos sentimos bien si la persona no nos pide permiso. Nos volvemos militares, ¿verdad? Eso es terrible porque no da crecimiento para nada. Entonces debemos elegir nosotros bajo qué teoría vamos a regir nuestra pastoral o nuestro modelo de consejería. ¿Vamos a ser directivos o no directivos? Por ejemplo, desde la ya visto estos dos elementos, desde la psicología, las teorías de la personalidad de Freud, el psicoanálisis y todas las líneas que se desprenden del psicoanálisis tienden a ser muy codependientes, muy directivas. Y teorías como las de logoterapia o la teoría basada en la persona de Carl Rogers son teorías no directivas. Nosotros creo que para bien de la iglesia, para bien del aconsejado, debemos instruirles para que ellos sean los que tomen decisiones por sí mismos. Y más aún, dirigirlos para que ellos busquen las decisiones, no solo nosotros presentarles opciones, sino que ellos mismos busquen las opciones. Esto es necesario aprender a manejarlo. Todas estas cosas las estuvimos viendo, vamos a continuar. Solo un recordatorio interdisciplinario e intradisciplinario. Interdisciplinario es la relación que debe de haber entre la teología y la psicología. Y la intradisciplinaria es el conocimiento completo de cada una de ellas, ¿verdad? Yo debo manejar la teología y debo a manejar también los aspectos de la personalidad del ser humano. Entonces, la fusión entre la teología y los aspectos de la personalidad, por ejemplo, saber la psicología evolutiva y la psicología conductual. Esas dos áreas en la pastoral de consejería es necesario conocerlas. Cómo se comportan las personas, por qué se comportan así las personas y en qué momento de su vida se comportan así. Cómo tratar a un niño, cómo tratar a una madre embarazada, eso es psicología evolutiva. Cómo tratar a un adolescente, eso es psicología evolutiva. Cómo se comporta un adolescente, eso es psicología conductual. Entonces, lo conductual y lo evolutivo son dos gemelas de la consejería, ¿verdad? De la psicología. Todo esto ya lo vimos, no lo vamos a recordar. Estábamos en esta parte, teoría sobre la naturaleza del hombre. Y entonces, aunque el material nos da la parte teológica del ser humano, la parte de quién es el ser humano y cómo está diseñado, cuál es el problema del ser humano y cómo solucionar ese problema. Entonces, desde la consejería, aplicando la teología en la consejería, debemos de saber quién es el ser humano, quién es el hombre, cómo fue fundado el hombre y cuál es el problema del ser humano. No importa el área de consejería que usted esté buscando, que usted está desarrollando. El problema del ser humano es el pecado. Desde la consejería pastoral, el problema del ser humano es el pecado. ¿Por qué alguien está desanimado? ¿Por qué alguien está deprimido? Desde la consejería pastoral aplicable en la teología es por la caída del ser humano. Cuando hablamos de pecado estamos hablando del ser humano caído. El ser humano que a causa de la maldición del pecado tiene celos, tiene envidia, tiene arrogancia. Eso vamos a encontrar en la consejería. Personas con arrogancia, con orgullo, con vanidad, personas que están con depresión, personas que tienen un sentimiento de inferioridad,
o lo contrario, un sentimiento de superioridad. ¿Qué es producido eso? El pecado. Entonces vamos a ver qué es pecado, cuál es el... Bueno, de hecho, lo vimos en la semana pasada. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Y vamos a traducir esto a la consejería. ¿Y cuál es la solución? Entonces, ¿quién es el ser humano? ¿Cómo fue diseñado el ser humano? ¿Cuál es el problema del ser humano? Cualquier problema que usted vaya a tocar en consejería es producido por el Ay, qué pecado. sucio está ahí. Entiende bien, ¿verdad? Cualquier problema de consejería lo causa el pecado. ¿Y qué es el pecado? La condición humana en la que vive el hombre caído, el ser humano caído. Entonces hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Soteriología. Estoy utilizando los términos técnicos para hablar de el problema y la solución. El problema es el pecado, la doctrina del pecado. Y la solución es la doctrina de la salvación. ¿Cómo vamos a encontrar la solución a todas esas dificultades del ser humano? Soteriología. ¿Y quién es el que da la salvación? Es Cristo, ¿verdad? Es Dios. Entonces la Biblia nos muestra el factor problemático que es el ser humano, las causas problemáticas que es el pecado y la solución al problema, que es la salvación a través de Cristo, a través de la palabra. Es muy importante cuando hablamos de la teoría de la personalidad secular, ya vimos esto, la psicopatología. ¿Qué es psicopatología? Psico, ¿qué significa psico? Alma, mente. Y en el alma, en la mente están las emociones, la razón, y patología es problema, es enfermedad. Entonces los problemas o las enfermedades producidas en el alma del ser humano. Ahí es donde vamos a entrar nosotros, a solucionar con la ayuda de Dios y a través de su palabra y las herramientas de la consejería, herramientas bíblicas y herramientas seculares. El problema o la enfermedad del humano en las diferentes etapas de su vida, de niño, de adolescente, de joven. ¿Se imagina un adulto mayor que quedó solo, que ya pasó lo que en psicología se le habla el nido vacío? ¿Sabe usted qué es el nido vacío? Voy a preguntar, ¿qué es el nido vacío? ¿Será que alguien ya lo está experimentando? Hermano Alex, ¿qué es el nido vacío? Vamos a ver, hermano Alex, levantó la mano. ¿Qué es el nido vacío? ¿Quién sabe qué es el nido vacío? Vamos a ver. Bendiciones. Hermana Alicia. Bendiciones. Yo lo que escuché la vez pasada es que es cuando los hijos ya salen de casa. Así es. Eso es el nido vacío. Ya no voy a hacer la encuesta, ¿verdad? Ya la contestó la sierva y está bien. Eso es el nido vacío. El nido vacío es cuando los hijos se van de casa, cuando uno de los integrantes principales, esposo o esposa, muere. ¿Se imagina? Nos toca en la iglesia tratar con ancianas, bueno, adultos mayores que están solos. Precisamente uno de mis consiervos, ¿no? Algunos de ustedes que viven y ministran en San Pedro Sula lo ha de conocer. Uno de mis consiervos cercanos en MEC quedó solo. Él ya vivía solo con su esposa, ya un adulto mayor, un siervo de Dios, uno de nuestros coordinadores en el ministerio y uno de nuestros directivos cercanos en MEC. ¿Cómo trabajar con alguien así? Un pastor que yo amo mucho, que precisamente él fue el que ofició la boda de nosotros, el hermano Mauro. Yo viví cuánto sufrió él cuando quedó solo. ¿Y cómo vamos a trabajar nosotros? ¿Qué vamos a trabajar con una mujer joven, edad media, 40, 45 años, que el esposo le deja? Y ella era dependiente o que no puede dejar el esposo a pesar de todo lo que está viviendo. Nosotros no creemos en el divorcio, ¿verdad? Pero cuando corre riesgo integral la vida de la persona, le vamos a decir,
quédese ahí. Si sabemos que si se queda la matan, ¿cómo vamos a trabajar la teología ahí sobre el matrimonio, sobre el adulterio? ¿Cómo le vamos a decir a una persona? Quédese ahí, quédese con ese hombre, ore por él, Dios lo va a cambiar. Y ha habido evidencias de traumas psicológicos, de traumas físicos, y ya hubo intento de muerte. ¿Cómo debo actuar? Vamos a ver, alguien de las hermanas o de los hermanos, ¿cómo podemos aconsejar a una mujer que está viviendo un trauma psicológico, emocional, físico con su esposo que le intentó matarla, que la ahogó y no lo murió porque Dios es bueno? Vamos a orar para que Dios lo cambie. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y le ha sido infiel en múltiples ocasiones. Yo creo que la separación es más que necesaria. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo conciliar la psicología, la teología y con la vida diaria? Cuando, si usted ve uno de mis comentarios ahí, vamos a ver, hermano Alex levantó la mano, yo no sé si tendrá acceso al micrófono, el hermano, levantó la mano ya 2 ocasiones, el tiempo es suyo. Entonces aquí, no sé si usted lo ve, pero yo, antes de que algunos de ustedes ingresaran, les estuve poniendo un video muy bonito que decía, yo les escribía, a partir de este video, desde mi perspectiva ministerial, creo que eso es lo que necesitamos en la iglesia, teología aplicada o aplicable, poder entender la Biblia para ayudar a las personas en su formación diaria. Eso es lo que tenemos. Hermano Alex está desconectado, creo que tiene problemas de internet, pero imagínense, hermano, que increíble, pero esta clase es demasiado profunda, la verdad es demasiado profunda. Tenemos 2 clases sobre consejería, o sea, tenemos 2 periodos de consejería que equivalen a 12 clases, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, a partir de esto, la semana pasada, iniciamos viendo las teorías, las doctrinas básicas en la consejería, esta es antropología o doctrina del hombre. Doctrina del hombre. Llamada antropología. Entonces, necesitamos saber cómo está diseñado el ser humano, el origen del humano. Para mejor referencia, le invito a que usted vaya al enlace de la semana pasada y pueda repasar. Si usted no vio esta clase, pueda repasarlo. Pero, ¿quién es el ser humano? ¿Cómo fue el ser hecho el ser humano? Y las condiciones de la inmortalidad. Pero la inmortalidad del ser humano es en una condición pecaminosa. Miren, o sea, que el humano haya sido creado por Dios inmortal no es malo. El problema es la inmortalidad bajo las condiciones de pecado. Eso es lo tremendo, que el ser humano llega a ser inmortal, pero en las peores condiciones de pecado, alejado de Dios, con todas las debilidades que el pecado ahora ofrece. Imagínense vivir para siempre alejado de Dios, vivir para siempre en odio, en resentimiento. En su origen el ser humano fue creado por Dios para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para adorar a Dios y servirle a Dios. Pero a causa del pecado, el ser humano cayó, se degeneró en todas sus áreas. Y producto de esa degeneración ya generacional, hermano Alex levantó la mano, ¿verdad? Puede comentar, hermano. No se le escucha, hermano. No se le escucha, hermano Alex. ¿Se me escucha a mí? ¿Me escucha a mí, hermana? Sí. Alguien que me diga. Al hermano Sí, Alex lo escuchamos, pastor. No el le pastor escuchamos. Alex, pastor Alex se mira que tiene apagado el micrófono. Se mira el rojito ahí el micrófono.
Ahora sí. se mira prendido el micrófono, pero no se escucha tampoco, Pastor ¿Ha de Alex. tener algún problema, pastor? Puede solucionarlo si quiere. Soluciónelo. Podría solucionarlo con salir y volver a entrar y activar los audios. Amén, hermana Sarina. Pero ya, diga usted, sierva, hermana Sarina, ya que escuchamos a la sierva, ¿verdad? Sí, De su pastor, dígame. comentario, de su comentario sobre esta condición de una problemática. Imagínese cómo poder trabajar a una persona, a una mujer, en el caso de las hermanas, ¿verdad? En una condición tal cual está. Podemos decirle, sepárese, o le vamos a sostener a esa teología fundamental que dice que el hombre no debe dejar a la mujer ni la mujer al esposo. Yo considero que hay que revisar realmente el historial, ¿verdad? En la pareja, ver qué fue lo que ha ocurrido, porque no se puede decir así de primas a primeras, sepárese o siga adelante, ¿verdad? Muy bien. Yo considero que hay que dedicarle tiempo y pues que Dios nos dirija, porque al final con nuestra propia opinión podemos errar, ¿verdad? Entonces sí tendríamos que conocer bien el contexto de Muy la importante. situación, lo que Correcto. ocurrió. Entonces, ahí llegamos a otra situación. La consejería pastoral no es a la ligera. Nosotros debemos conocer el contexto. Desde una predicación uno es genérico. Cuando uno va a predicar, uno es genérico. Y si uno no es genérico cuando va a predicar y uno ya lleva un mensaje ya compuesto para alguien en específico, ya el mensaje ya perdió valor, perdió ética. Pero en la consejería pastoral uno debe ser específico. Eso significa que debemos conocer personalmente, individualmente cada caso, porque cada caso es diferente. Muy buen aporte de la hermana Sarina. Vamos a ver, hermano Alex, si ya se escucha. Tampoco, hermano Alex. No se escucha, pero puede escribirlo. Va a tener que Hermano Ale, escribirlo. pastor, está con yo creo que ha de estar con la computadora y a veces los drivers de las computadoras se desactualizan. Sí, ¿verdad? Entonces, de repente hay que entrar con la computadora y también con el móvil para Con que el así él móvil. pueda hablar y ver y mostrar pantalla en la PC. No sé, digo yo. Así estuve yo ahorita que no me funcionaba una cosa, ahora estoy conectada en la tablet. Bueno, ahorita que dijo móvil, sierva, hay que escribirle a la hermana Odi, que no ha ingresado. Yo le ¿Verdad? escribí la vez pasada, Dios mío, y ella me dice, es que tuve problemas, dice, con la señal. Y vi que puso Sí, una sí. carita ahí triste, que no, Ajá. cuando usted puse ahí, 10 minutos envío el link, dice usted. Bueno, pero de todos modos lo estamos grabando, ¿verdad? Sí, así es. Va, Le iba vamos a a, pedir, ¿no? dígame. Si nos puede enviar al chat de WhatsApp el link del video que puso al inicio, porque es que yo entré algo tarde y no Ok, lo vi. ok. Mire que me gusta mucho, aunque no lo terminé de ver, solo lo puse, siempre reviso los videos que les voy a poner, siempre los veo completamente. Yo primero, por algún problema de doctrina o de cosas que sean, pero empezó bien el hermano, ¿verdad? Entonces lo voy a mandar, ahorita lo estoy pegando. Entonces empezó bien y espero que así se mantenga. Ya va a llegar por ahí. Bueno, continuamos. Hermana Claudia levantó la mano, pastora, el tiempo es suyo. Bendiciones, sí, bueno, conforme, ¿verdad? Al tema, eh, estoy muy de acuerdo, de verdad, con lo que han comentado las hermanas. Y lo más primordial es corroborar, ¿verdad? Todo antecedente del matrimonio, ¿verdad? Y claro, de que como hijos de Dios no queremos, ¿verdad? Separaciones, porque claro, con Dios, en Dios, pues no se acepta, ¿verdad? Del todo el divorcio, porque sabemos, espiritualmente hablándolo, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios de restauración, un Dios
que va a permitir todas las cosas para que podamos aplicar Romanos 8:28, ¿no? Que todo ayuda para bien. Pero es necesario indagar para poder aplicar una psicología espiritual en ambas partes, ¿verdad? Y que las ambas partes pues estén de acuerdo en una restauración si es posible, y si no, pues cada quien por su lado. Al menos cuando ya es inevitable, ¿verdad? cuando la ya vida, cuando la vida de alguien, de uno de los dos, generalmente la mujer, pero no es siempre, ¿verdad? En algunas ocasiones al revés. Porque yo puedo hablar, ¿verdad? Por casos aquí. Claro, casos de violencia hay en todas partes. En todas partes, o sea, en Honduras, en Ecuador, en Bolivia, en todas partes. Y al vivir fuera de nuestra cultura nativa, que es Honduras, digamos, creo que la mayoría pues somos hondureños los que estamos aquí, pero al venir a vivir donde convivimos con muchas culturas, nos damos cuenta, ¿no? Y la verdad es que hay una barbaridad de violencia en todas partes. Yo justamente esta mañana, que no suelo ver noticias porque no me gusta, escuchaba cuando estaba trabajando, escuchaba que una abuela mató a sus 2 nietos. Entonces digo, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Y así viceversa, hombres que matan y que primero pues está el expediente, ¿no? De que ya había maltratado a la mujer, o viceversa, también la mujer, porque ahora pues es igual. Tienen la igualdad como lo que están, como lo quieren, ¿no? Que parejo, hombre y mujer parejo. Entonces, veo aquí que muchas veces dicen, no, es que se tiene que tomar la tolerancia, la empatía para estas diferentes problemas. Pero si ya hay un antecedente bastante fuerte, pues lo primero que esa persona, si verdaderamente quiere restaurar y no perder su matrimonio, pues es entrar en un tiempo de consejería. Amén. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Hermano Alex, pruebe. Vamos a ver, hermano Alex. Hola. Pruebe de nuevo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, básicamente, aportando un poquitito al tema, yo creo que el que va a aconsejar, sobre todo a nivel pastoral, para empezar, tiene que tener un amplio conocimiento de la Escritura. Amén. Y una relación profunda con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que en un momento de consejería le recuerde qué textos de la Biblia le pueden aportar una solución a la persona aconsejada. Ahora, aplicándolo ya en un plano más de la vida diaria, por así decirlo, cuando uno está con un conflicto de pareja, hay un protocolo, por así decirlo, que hay que seguir. No escuchar solo una de las dos partes. En algunas ocasiones, yo, por ejemplo, lo hago a través de sesiones, ¿verdad? Primero escucho, si una de las partes es la que viene a pedir ayuda, escucho a esa persona, luego me entrevisto con la parte, la contraparte, y luego de haberlos escuchado a ambos, los reúno y hago una especie de careo, ¿verdad? En los casos en los que se permite hacer esas cosas, porque hay casos en los cuales ni siquiera se puede dar uno esa oportunidad, pero sí tiene que hacerse un análisis y una indagación de qué situaciones han llegado a que estén hasta esas instancias. Yo siempre digo que cuando hay problemas en un hogar, en un matrimonio, es porque hay cosas que se hicieron o cosas que se dejaron de hacer. Entonces, y que el conflicto o sea, hemos llegado hasta aquí juntos, los dos, porque los dos hemos permitido. Entonces, hay situaciones que son extremas, definitivamente. Algunas que son ya sea de violencia, y la violencia no solo incurre en golpes
gritos y maltrato a nivel psicológico, sino que hay situaciones donde alguien quiere imponer su autoridad y no permite a la otra persona que participe, que forme parte de una relación saludable. Es una forma de violencia también. Entonces que hoy, el día de hoy, está tan inmerso en la sociedad que vivimos, el tema de la igualdad, en los cuales hay maltrato de ambas partes, definitivamente. Y entonces yo creo que la Biblia nos arroja luz, por ejemplo, la 1 Corintios 7. Él nos arroja luz de cómo manejar la situación cuando hay un marido que es inconverso, por ejemplo. Y hay casos en los cuales definitivamente la separación es la alternativa inmediata. Quizás no definitiva, pero sí se debe considerar porque, por ejemplo, cuando ya la vida de una persona corre peligro o el maltrato, el abuso es tan obvio, yo diría de que sería una insensatez aconsejarle a una persona estar resistiendo porque ya sería como masoquismo, pues ya eso es un yugo y el Señor nos ha llamado a libertad. Amén. ¿Verdad? Bueno, pero muy importante, ¿verdad? Tener las competencias. Mire que ser pastor no es fácil. Creo que esta es una de las partes más difíciles de la consejería, del ministerio pastoral, la consejería. Hermana Lisette, ¿tiene su tiempo? Sí, el pastor Alex dijo exactamente la palabra oportuna. A mí me tocó la separación momentánea, no estamos hablando de un divorcio, pero sí una separación, dando por sentado lo que usted comenta, de una violencia totalmente, ¿verdad?, extrema. Yo tenía, donde yo servía, en el área que estaba antes, en otra colonia, había una violencia en esa pareja, pastor, que una vez la sentó en la cama y macheteó toda la cama alrededor de ella y solo el pedacito donde ella estaba sentada. No le hizo más, pero le daba con el plano del machete. Ya le había sacado todos los dientes a golpes y eran golpizas de llevarla al hospital. Entonces yo le decía, sierva, sepárese, la va a matar, sepárese porque ese hombre, o sea, totalmente de no querer escuchar consejería de nadie. Y el hombre era extremadamente violento, se separaban, él iba, le rogaba, le lloraba, volvía y ese día que volvía, otra gran zarandeada, le pegaba a todos los hijos, destruía todas las cosas, un tipo endemoniado. El asunto que lo terminaron matando por la violencia que él mismo era, lo mataron a él. Y ella iba, volvía y nosotros bendecimos al Señor que nunca la mató, ¿verdad? Pero sí, la señora tiene, jovencita la mujer, placa, le había desubicado la nariz, o sea, era terrible ver a sus hijos gritando y corriendo. Ella escuchaba la separación, yo le decía, busque ayuda, ya que no quieren buscar lo espiritual, busque un psicólogo, él necesita ayuda, la va a matar, usted tiene que entender que esta cosa no es sana, sus hijos eran como 10 hijos, hermano, y salían todos los pobres niños traumatizados. Entonces, yo no hablaba de un divorcio, hablaba de una separación para ver si podían restaurarse. Al final el hombre pues lo asesinaron por la violencia, pero ahora ella está en Santa Bárbara, ya se congrega, está tan bonita la mujer que no es aquella físicamente que yo conocí antes, una mujer restaurada completamente y sola, ¿verdad? Sola, no volvió a casarse. Entonces yo no, el sentido allí, ¿verdad? Uno ya era para mí decir, sepárese, porque esto es otro nivel, ¿verdad? El fin de la consejería es la restauración, ¿verdad? De la persona aconsejada. Hermano Alex, levantó la mano. Sí, solo quería aportar otro detallito, tal como comenta la sierva. El tema es de que muchas veces la persona, por ejemplo, se resuelven algunos conflictos, a veces con la separación. Y en este caso, la sierva que recibió prácticamente su libertad al morir este hombre, el problema es que la consejería no terminó ahí. Hay que seguirle dando seguimiento. ¿Por qué razón? Porque si ella no logra superar esos traumas que ella tuvo en esa primera relación, al querer comenzar una segunda relación, que ahora la Biblia sí la faculta, sí la habilita para ello, le puede traer otra vez caer en el mismo círculo vicioso, porque probablemente, vamos a ver,
una mujer que llega a las instancias de que tiene un maltratador que constantemente la está abusando, es porque ella lo ha permitido. Porque un hombre llega hasta donde una mujer lo permite. Entonces, si ella no tiene conciencia del valor que ella tiene como mujer, va a venir un segundo a prácticamente al mismo ciclo, a repetir el ciclo de vida. Entonces, Correcto. quizás ella se ha tomado la decisión de permanecer sola por el temor a que le vuelva a suceder. Entonces, es complicado porque tiene que haber una restauración y un seguimiento a ese tipo de situaciones y son cosas que suceden, como dijo la pastora Claudia, suceden en Honduras, suceden aquí en España, suceden en Estados Unidos, suceden en Perú, suceden en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en todos lados, ¿verdad? Son ciclos que se repiten porque es el ser humano, es el ser Correcto. humano. Cabalmente lo dijo el pastor Enoch, el problema del hombre es el pecado, ese es el origen, ese es el génesis de todo. Así es, correcto. Entonces, en esa situación de ver al ser humano, recordamos, solo voy a recordar esto, las capacidades del ser humano, emociones, inteligencia y voluntad. Esas capacidades se atrofiaron a causa del pecado, ¿verdad? Y aquí entramos a lo que también ya lo vimos, lo estoy recordando, doctrina del pecado. Solo lo estoy recordando. Esto es lo que continúa. Entonces vamos a ver el que definimos, porque como le digo, usted puede ir al material y revisar la semana pasada qué es pecado, el origen del pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado y la solución, ¿verdad? La restauración. Y nos quedamos hasta aquí. La semana pasada vimos todo esto. Claro, hemos visto hoy detalles que no vimos la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Relaciones rotas, naturaleza pecaminosa, una carga física, un ambiente hostil, eterna separación y castigo. Entonces el hombre está inmerso en una condenación tremenda en todas sus áreas. Y así, en esas condiciones de vida, tiene que tratar con sus pares, con sus semejantes, con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos, con sus compañeros de trabajo, ciudad con ciudad, nación con nación. Entonces Dios lo que quiere es una restauración espiritual y una restauración física. Una restauración espiritual es una restauración del hombre con Dios. Bueno, vamos a poner aquí una emocional también. Espiritual, el problema de Dios, del ser humano resuelto con su creador, con Dios. ¿Verdad? Emocional, resuelta consigo mismo y con los semejantes. Y física, resuelta consigo mismo. ¿Verdad? Entonces, esa es la restauración. Aquí entramos a la doctrina del pecado. Y aquí entramos a la doctrina de la salvación. La salvación es eso, la restauración del ser humano. La restauración del ser humano. Consigo mismo, con su creador y con su semejante. Dios quiere que el ser humano vuelva a la condición actual previa al pecado. La restauración espiritual es volverse a su hacedor, volverse a su Dios, solucionar todas esas situaciones, confusiones de sí mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es la solución? La salvación. Entonces, necesitamos conocer el concepto de salvación. Entonces, para eso, recordemos que el objeto de la salvación es el hombre pecador. La fuente de la salvación es el Hijo Redentor. Y los resultados de la salvación es el primero de los grandes resultados es la reconciliación. El hombre se reconcilia con Dios y por ende consigo mismo y por ende con sus semejantes. El ser humano necesita ser restaurado. Entonces, ¿cuál era la condición del ser humano? Lo vimos, el muerto en pecados, con una deuda impagable, con una eterna condenación y destituido de la gloria de Dios. El hombre, el objeto
El objeto de la salvación es el ser humano que está en estas condiciones. Pero después de ver el objeto de la salvación, es la fuente de la salvación. Amados, así como el pecado es el problema del ser humano, Cristo es la solución a ese problema. Él es la solución a esos problemas. Cristo es la solución al problema del ser humano, su sacrificio en la cruz. A partir de entender esto, o sea, se puede hacer con psicología sin utilizar la teología bíblica, no se puede hacer. ¿Qué es la teología bíblica aplicada en la consejería? Entender que la fuente de la restauración es a través de Cristo. Por lo tanto, hay que presentar siempre a Cristo como el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Cristo tomó nuestro lugar, haciéndose pecado, sufrió el castigo y paga el precio. Él es el Hijo eterno que toma el lugar de nosotros. Él es el santo inmaculado que se hace pecado. Mire, es santo inmaculado. Él se hizo pecado por nosotros. Es un inocente redentor que sufre el castigo y muere en la cruz y así paga el precio por nosotros. ¿Y cuáles son esos resultados? Somos perdonados, somos reconciliados, somos aceptos a Dios, somos herederos del reino de Dios, nos convertimos en ciudadanos celestiales y somos receptores de la gracia de Dios. Entendiendo esto, entonces comprendemos esto. Comprendemos esto, los resultados de la salvación. Entonces, los resultados de la salvación es esto, una perfección en el espíritu. El ser humano es perfecto en el espíritu. A esta perfección en el espíritu, que es la primera etapa de la salvación, es la justificación, es la perfección del espíritu. Nosotros somos salvos desde el momento en que creímos y ahí ocurre un nuevo nacimiento, es justificación. Y habrá otro elemento que se llamará glorificación. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Cristo regrese por su pueblo y nos arrebate. Y como dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Un día ya no habrá problemas del cuerpo, ya no tendremos problemas con el pecado. Pero entre la justificación, que es inmediata a nuestra salvación y ocurre en el Espíritu, y la glorificación, que es posterior hasta que Cristo venga, y es la perfección completa del ser humano, la glorificación. Entre esta que ocurre inmediatamente y esta que ocurrirá hasta el final, está el proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? El proceso progresivo y continuo desde la conversión y hasta la muerte del ser humano. De perfección. Esto es el problema. A veces nosotros decimos, si ese es cristiano, ¿por qué se comporta así? No parece cristiano. El problema es que le ha quitado énfasis al proceso de santificación. El proceso de santificación en el ser humano es ese proceso de perfeccionamiento, de llegar a ser como Cristo quiere que seamos. Y eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos trabajar esta área. Hay personas que dicen, se comporta, ya recibió a Cristo como su Salvador, ya fue justificado, pero siempre tiene problemas con una área de su carácter. Se enoja demasiado. Habrá alguien que se enoje demasiado aquí. Se desanima muy rápido, es por eso. Es muy celoso, es por eso. Es muy resentida, es por esto, el proceso de santificación. Todos los problemas en la vida del cristiano, y nosotros vamos a aconsejar gente inconversa, pero vamos a aconsejar mucho más gente cristiana, con problemas de comportamiento, con problemas de carácter, porque no le está dando proceso a la santificación de su vida. Y es ahí donde debemos de trabajar, en la santificación, el proceso progresivo de perfección, dándole lugar al Espíritu Santo que obre en nuestra vida,
a través del fruto del Espíritu Santo, de las manifestaciones del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todos estos elementos deben de ir trabajando progresivamente en nosotros. No le damos lugar a Dios. Es ahí donde obran, donde dice Pablo en Gálatas, la carne con el espíritu. Cuando nosotros no le damos proceso de santificación a nuestra vida, la carne es la que está avivándose. Cuando nosotros trabajamos con la palabra para hacer morir la carne, el espíritu está creciendo. Bueno, a eso es el proceso de santificación. Ese movimiento progresivo de Dios a través del Espíritu Santo para perfeccionarnos, para hacernos mejores cada día. Y ocurre desde la conversión hasta la muerte, o si estamos vivos hasta el rapto, hasta el arrebatamiento, si es que creemos en la doctrina del arrebatamiento. Entonces, el proceso de santificación es, esto ya es con el material, trabajar en el enfoque del yo, ¿verdad? El egocentrismo, la autosuficiencia, la autocondenación, la autoprotección. Esto, según el material, ya de aquí para acá estoy trabajando con nuestro material, el que tenemos. Entonces, ¿dónde está el problema de la santificación? En el enfoque del yo. ¿Qué es la perfección del alma o la santificación? Hacer el morir el yo. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, el proceso de la santificación es hacer morir al yo. ¿Por qué hacer morir al yo? Es hacer morir el egocentrismo, la autosuficiencia. Nadie será fuerte por su propia fuerza, decía Ana en su oración, allá en primer libro de Samuel, capítulo 2, autocondenación. Debemos de saber que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Autoprotección. Protegernos a nosotros mismos a sabiendas de destruir a los demás, ¿verdad? Entonces todas estas cosas se van mejorando en nuestra vida cuando conocemos. Cuando conocemos que estamos en un proceso de perfeccionamiento del alma y debemos de hacer morir esas situaciones del alma. Esto también ya es del material. Funciones de los pastores en la transformación. Nosotros como ministros tenemos que tener una función psicoterapia pastoral. Entonces, psico es trabajar el alma de las personas, esa alma débil, esa alma imperfecta que está siendo perfeccionada por el Espíritu Santo. Psico es trabajar el alma, trabajar las emociones, trabajar la conducta a través de terapia. ¿Qué es una terapia? Un proceso de formación continua. Nosotros nos volvemos directores espirituales, ¿verdad? Directores, pero no para ordenarlos, para ordenarles hagan esto, hagan lo otro, sino que para ellos mismos decían. Nosotros somos consejeros pastorales y esta es la parte más difícil, aún mucho más que la mentoría, la consejería, porque vamos a tocar el elemento. Yo le digo que en alguna de nuestras experiencias personales probablemente hemos querido huir de esta parte de la consejería. Desearíamos en algunas ocasiones no trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, en el según el libro, hay un triángulo de relaciones de cambio. Dios, yo y la persona, ¿verdad? Usted. Dios, yo tengo que restaurar mi relación con Dios, Dios y yo. La persona y yo, ¿sí? En este caso, el ente del conflicto, mi cónyuge, tengo que tener una buena relación entre yo y mi cónyuge, o entre mi cónyuge y yo, pero también mi cónyuge o la persona del conflicto también debe tener una buena relación entre Dios y él, porque si no hay una buena relación entre Dios y él, probablemente no haya una buena relación entre él y yo.
O viceversa, si yo no tengo una buena relación con Dios, va a ser difícil que yo tenga una buena relación con los demás. Elementos como estos son muy importantes, muy necesarios, que debemos de aplicarlos. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya parámetros de cambio? Un sentido de coherencia. Hay cambios de vida que no los queremos hacer, pero que son necesarios. Y retroalimentarnos continuamente a través de la palabra. Saber, la retroalimentación consiste en saber quién soy yo, qué quiere Dios para mi vida. Vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos. Yo sé que algunos de ustedes tienen otras asignaciones. Voy a revisar yo también si puedo asistir hoy al programa. Está un poco difícil, pero quiero acompañar al hermano David en el programa de Camino a Emaús. Así que tendría que recorrer unos cuantos kilómetros. Quedamos hasta aquí con esta clase. Lea el material, trabaje en el material y Dios y será hasta la próxima.